Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro conversatorio de diáspora y ciudadanía impartido por Heidi González. Eres experta en migración y derechos humanos. Así que las primeras comunidades transicionales empezaron en los 80, poco a poco se han venido desarrollándose una ola migratoria y los nicaragüenses emigran ya sea por situaciones sociopolíticas o socioeconómicas. En los Estados Unidos, las tres ciudades clave donde los nicaragüenses emigran son San Francisco, Los Ángeles y Miami. Heidi nos va a hablar un poco sobre la ciudadanía, conceptos que es diáspora, la diáspora nicaragüense y el aporte de conceptos de ciudadanía, transicional, migración y globalización. Gracias, Valeria. Y la idea también con este conversatorio es puntear algunas ideas que nos permitan luego profundizar en algunas discusiones que algunas ya las hemos ido teniendo en los distintos espacios de debate que tenemos con PPC y también con este grupo de diáspora con el que hemos estado incidiendo. Parte de lo que voy a presentar son algunos elementos que he ido recopilando en distintos procesos de investigación en los que he participado. El más reciente, mi tesis de maestría, que fue sobre ciudadanía transnacional desde la experiencia de mujeres migrantes y algunos otros datos que tengo por el trabajo que realizo. Realmente hablar de la diáspora nicaragüense es como, si vos buscas documentación, bibliografía o referentes, son muy pocos, es un tema muy poco estudiado, a diferencia de, y eso obedece también como ya vamos a ver, a lo disperso y poco organizada que es nuestra diáspora. Distinto es cuando querés información, por ejemplo, sobre la diáspora mexicana o la diáspora salvadoreña, que ya hay no solamente una experiencia acumulada, sino también, por ende, documentado un poco esta experiencia. Entonces, vamos a repasar muy rápido este concepto de ciudadanía, el tema de la diáspora nicaragüense, la experiencia organizativa. Lo puse en interrogante justo por lo que les decía, es un tema poco estudiado y sobre todo la más importante es que podamos discutir de estas oportunidades que podemos identificar en el contexto en el que nos encontramos para trabajar o vincular más a esta diáspora nicaragüense. Muy rápido, repasar cómo surge este concepto de ciudadanía y por qué desde mi punto de vista y por lo que he podido observar y estudiar, deberíamos de hablar más de un concepto de ciudadanía transnacional, especialmente cuando hablamos de la migración y el contexto de la globalización. Esta noción de ciudadanía tiene o está muy marcada por ese vínculo con el Estado-Nación y supone ese consentimiento del Estado para actuar en el espacio público. También conlleva esta idea de pertenecer y de que tenés una ciudadanía, un nombre, una nacionalidad, es decir, tenés esa membresía. Y también la inclusión y la exclusión, es decir, quienes al final del día son los ciudadanos que en el espacio político deciden por quienes nos gobiernan o quienes no nos gobiernan, ¿no? Remontándonos un poco al concepto de ciudadanía y cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, Aristóteles lo concebía como los hombres que eran los ciudadanos y, por supuesto, esclavos y mujeres eran excluidos de esta idea de ciudadanía. Con el contrato social, justamente ocurre esto que ya lo hemos conversado también nosotros, es cómo los ciudadanos están, digamos, o conceden por el bien común la potestad del Estado para que implemente ciertas regulaciones. Y luego surge, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ese concepto más vinculado al Estado-Nación y va a surgir el concepto de estado de bienestar, un estado que te va a facilitar, en teoría te va a facilitar y además te va a dar una serie de protecciones a los derechos. Surge también esa idea de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles y los derechos políticos. Y un tema que también ya Adolfo, podemos tener un tema solo sobre eso en el próximo conversatorio, pero Adolfo lo ha punteado en varios espacios, es el tema de cómo conseguimos los estados postcoloniales, ¿no? Y esa herencia de ese modelo de democracia y ese modelo de ciudadanía lo heredamos también de lo que significó la colonia para nuestros países y en concreto pues para Nicaragua. ¿Qué entonces es esto de ciudadanía transnacional? Lo primero es romper un poco con esa mirada, quizás no romperla, sino ampliar el concepto de ciudadanía más allá de las fronteras y centrarnos en la persona, en el individuo y no tanto en la permanencia física en un territorio, ¿no? Entonces, los primeros estudios sobre este tema de la ciudadanía transnacional son del 94 y los elementos que están detrás de este concepto tienen que ver con capital trabajo.
y ya lo hemos conversado en otros momentos, ¿no? Cómo los mercados en la región centroamericana, México, Centroamérica, pero también hacia Estados Unidos, esa demanda de mano de obra e incluso a Europa también va a determinar esa relación capital-trabajo y por tanto la movilidad con motivos laborales o económicos. Los campos sociales a través de las fronteras nacionales y no podemos limitarnos a esta categoría, digamos, vinculada a la ciudadanía Estado-Nación, porque al final del día, cuando una persona deja un país y se muda a otro, no, digamos, no deja de contribuir a la construcción de uno ni del otro. El tema está si existen los mecanismos para potenciar esos vínculos entre esos dos estados. Hay todo un debate y hay mucho escrito sobre esto también. Entonces, ¿quién debería de ser el Estado benefactor o el Estado protector de estos derechos transnacionales? Desde la perspectiva de derechos humanos hay todo un marco sobre esto. En principio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos llama, en el artículo 13 habla del derecho a la libre circulación. Al final, nadie elige dónde nace, pero sí podemos elegir nuestra residencia. Hay un autor que he leído más o menos que habla sobre las mutaciones de la ciudadanía y entonces él, para hablar de este tema de ciudadanía transnacional, lo presenta como el transnacionalismo migratorio y él va a decir que es un conjunto de procesos por los cuales determinados migrantes generan y sostienen relaciones y actividades sociales recurrentes que vinculan tanto a las ciudades de origen como las de destino. Y luego, el concepto de diáspora en sus orígenes surge como para explicar aquellos exilios forzados, ¿no? Las personas que salían obligadas o forzadas de sus países de origen o donde habían nacido. Algunos autores hablan que los primeros exilios en América Latina, poscolonia, justamente fueron los de poblaciones indígenas resistiéndose a la colonia, ¿no? Entonces vamos a entender este concepto de diáspora como aquellas personas que se identifican con un país, pero que viven fuera de él. Las diásporas también incluyen no solo a los emigrantes de primera generación, sino también a los hijos de estas personas nacidos en el extranjero, siempre que mantengan algún vínculo con el país de origen de sus padres. Dichos vínculos, ya sean culturales, lingüísticos, históricos, religiosos o afectivos, son elementos que distinguen a los grupos de las diásporas de otras comunidades. Por eso es que luego vamos a hablar de esta diáspora nicaragüense, cómo es, qué tanto ha sido estudiada, cuál es su capacidad organizativa. Aquí es importante señalar que este concepto de diáspora va a hacer alusión a una población o a un grupo de personas que ya tienen un cierto tiempo de haber residido fuera de su país y que han mantenido esos vínculos. A veces son vínculos muy a través de las redes de apoyo, vínculos afectivos o porque envían remesas. Y hay otras experiencias de diásporas más organizadas como México, que por ejemplo ha implementado sus programas de remesa, de inversión en comunidades y en asocio con gobiernos locales, ¿no? El famoso 3x1, empezó siendo el 1x1, después el 2x1, y después el 3x1, donde la diáspora se comprometía a invertir qué sé yo, $3 y el municipio $1 para hacer una escuela o para construir un centro de salud o para invertir en algún nicho de comercial o de desarrollo en el país de origen. Es importante reconocer ese aporte de la diáspora al desarrollo y sobre todo potenciar esos vínculos o mejorar esos vínculos en los ámbitos sociales, económicos y culturales. Pero entonces, ¿qué con la diáspora nicaragüense? En los últimos 40 años, entre paréntesis, básicamente mi vida, Nicaragua se ha mantenido como un país de origen, es decir, en la década previa al 79, todavía Nicaragua, y como se le llamaba en su momento el granero de Centroamérica, atraía más bien cierta mano de obra de los países de la región, pero a partir del 79-80 que empezó como esta primera oleada o los primeros exilios, que ya muchos de ustedes ya conocen mejor que yo cómo fue esto, se da como ese primer momento en estos últimos 40 años, ¿no? Donde las personas salen no solamente por la situación política y bélica que había en el país, sino por el deterioro también de las propias condiciones. Entonces siempre hay la movilidad y la migración es multicausal, pero sí podemos ver en los hitos históricos, en los hitos de la historia de los últimos 40 años, las distintas motivaciones que pesan más. Así vamos a ver que en 1990, justamente con la salida del poder del Frente Sandinista, la reducción que hubo del Estado, algunas medidas económicas que había impuesto el FMI, muchas personas tuvieron que salir porque no encontraban empleo, porque
veían que su proyecto ya sin el gobierno de turno no iba a ser posible. Bueno, muchas causas ahí, pero una cosa muy particular que se denota en esta migración es que es lo que llaman los teóricos la feminización de los flujos migratorios. No porque las mujeres no migraran antes, porque siempre han migrado y algunas experiencias hay una representación más masculina que femenina de la migración, pero esto va a obedecer a que son mujeres que van con un proyecto migratorio propio, porque muchas veces la migración se daba como parte de un grupo familiar, pero aquí es un grupo de mujeres que se vuelven como las proveedoras del hogar y tienen que salir a cumplir ese rol. Otro punto clave, y eso es lo que dio origen a los TPS en Estados Unidos, fue la migración ambiental, que todavía no está tan reconocida como tal, pero a raíz del 98 con el huracán Mitch hubo un importante desplazamiento, incluso acá en Costa Rica se aplicó una amnistía en 1999 a las personas que habían sido afectadas por el huracán Mitch. En la década de los 2000 y mediados de los 2000, hay como un repunte de la migración intrarregional, es decir, una migración entre los países de Centroamérica, movida sobre todo por la migración de relevo, sobre todo en El Salvador, por ejemplo, que había una demanda importante de mano de obra, sobre todo masculina, para el sector de construcción, pero también surgen nuevos mercados. Por ejemplo, España sería el ejemplo más representativo, aunque también otros países de Europa, donde hay una demanda de provisión de cuidados que en su mayoría va a ser cubierta por mujeres, ¿no? Y esto obedece a factores sociodemográficos como el envejecimiento de la población en España y la demanda de cuidados tanto para adultos como para niños. Y luego llegamos, y bueno, desde entonces la migración ha sido una constante en la región, no solamente en Nicaragua, por diferentes causas, ¿no? Vinculadas incluso a temas de seguridad alimentaria, cambio climático, temas que habría que profundizar más sobre esta migración y qué es lo que está pasando en las zonas rurales, por ejemplo, que siento que para el caso nuestro hace falta profundizar esa migración más rural. Y bueno, llegamos al 2018 y ocurre un exilio parecido al del 79, ¿no? En términos de la persecución política. Datos del ACNUR estiman en 102.000 nicaragüenses solicitantes de asilo. De estos, al menos 80.000 y pico están en Costa Rica. Yo siempre hago este comentario con estas cifras porque si algo pasó cuando en el 2018 se dio este exilio, es que muchas personas que ya residían acá en Costa Rica vieron una oportunidad, ya sea por desconocimiento o porque vieron la oportunidad de regularizar su estatus migratorio, que es otro tema importante. Entonces empezaron y aplicaron a esta figura del refugio, por lo menos acá en Costa Rica, pero que no necesariamente eran personas que habían huido por el 2018. Pero bueno, en cuanto a los datos y los casos que están como solicitantes son 102.000 y aquí tenemos a José que puede dar fe de lo demorado que ha sido el proceso y que él todavía sigue como solicitante y no le han resuelto el estatus, ¿verdad? Y así pasa también en otros países donde la gente se ha ido. Algo importante y que lo hemos mencionado también en otros de los debates que tenemos en tantos espacios que ya ni sé cuál fue que hablamos de esto, de los datos, es que Nicaragua no tiene un censo actualizado. Se supone que estos censos se hacen cada 10 años, pero básicamente debimos haberlo hecho en el 2015 y no lo tenemos. Entonces es bien difícil poder cuantificar a la población migrante, pero con los datos de UNDESA y que tiene la base de datos de los censos poblacionales de los países del mundo, pues ahí uno puede a través de los principales países de destino hacer algunas estimaciones. También es cierto, y ahí en un futuro, cuando podamos hacer de nuevo un censo, sería interesante que los censos capten un poco más de información sobre las diásporas. Creo que el censo 2005 lo máximo que preguntaba era cuántas personas habían estado residiendo fuera de Nicaragua en los últimos 5 años. Y creo que es todo lo que pregunta. Como les decía, se conoce poco sobre la diáspora nicaragüense. Creo que con la crisis del 2018 cobró un cierto rol protagónico, tanto en que se articuló para hacer redes de apoyo, pero también redes de denuncia, más los nuevos grupos que exiliados se han empezado a organizar en distintas expresiones, sobre todo vinculados al proyecto político y la búsqueda de la salida de la crisis del país. No se cuenta con un mecanismo estatal que potencie estos vínculos ni de origen ni de destino. Algunos planes de desarrollo, recuerdo ahora, creo que el del 2016 o 2007 sería revisar, hablaba algo de vincular a las diásporas a los ejes de desarrollo. Creo que el Plan Nacional de Desarrollo de Bolaños también lo mencionaba, como hablaba del retorno de talentos,
pero nada que al final del día se llevara a cabo. Estas son cifras que actualicé, están al día porque son de la reciente base de datos de UNDESA, y aquí vemos el total de migrantes, de población nicaragüense que se encuentra viviendo en el exterior, datos actualizados con los censos del 2020 o el 2020. En total se habla de 718,000. Es importante señalar que estos datos censales no recogen las poblaciones migrantes que cuentan con un estatus migratorio irregular, es decir, que no tienen una permanencia legal en los países de destino. Tampoco te habla de esas dinámicas transfronterizas que ocurren entre los países, y tampoco va a tomar en cuenta a las personas que están bajo el estatus de solicitante o de refugiado, y mucho menos de las diásporas que ya son de segunda o tercera generación. Hasta ahí no llega la información de estos datos. Pero haciendo una estimación y recurriendo a otras fuentes, podríamos decir que casi 1 millón de nicaragüenses se encuentran fuera. Hablamos de un 10 a un 12% de ese total de la población. Para el año pasado, las remesas representaron el 14.8%. Antes de la crisis política e incluso de la pandemia y todo esto, las remesas incluso reportaban más ingresos que los que podía representar el sector turismo o incluso la inversión extranjera. Entonces, siempre sobre este tema de las cifras, pues lo que les decía, no se incluyen a datos de migrantes que están en situación irregular, no contempla información sobre población refugiada y tampoco nos dan más detalles de la información de la diáspora. Esta es una suerte de hito o línea del tiempo que hice pensando más que todo en esa mirada de cómo el abordaje de las migraciones en Nicaragua desde las políticas públicas ha ido evolucionando. Entonces, aquí no tengo datos de los 80, cómo funcionaba. He de suponer que era todo muy vinculado al enfoque de seguridad, lo que había en los 80, pero con esta primera, al principio de la década de los 90, que se da una migración más económica, coincide con otros procesos regionales como el surgimiento, por ejemplo, del OCAM, que es la Comisión de Directores de Migración de Centroamérica. Hablamos de una migración de la posguerra, un proceso de compactación del Estado, que ya lo había mencionado, y empiezan algunas organizaciones de la sociedad civil a articularse en torno a este tema. Surge también el llamado Proceso Puebla, que es la Conferencia Regional sobre Migraciones que aglutina a los países de México, Centroamérica, y ahora, hoy por hoy, hay unos países del Caribe, donde, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen un rol como observadores, pero que sí tienen bastante incidencia en las decisiones políticas que se toman en este foro o los temas que se posicionan en este foro. Se dan los primeros estudios sobre este tema de la migración, el despunte de la migración con el huracán Mitch y lo que les mencionaba de las amnistías en el 99, tanto en Costa Rica y los TPS en Estados Unidos. A mediados de los 2000, se sigue consolidando estos espacios de incidencia en el tema migratorio, y un punto que quiero retocar aquí en este periodo es que en el 2006, y aquí sí tuve la oportunidad de participar junto con la Red de Nicaragüenses de la Sociedad Civil para las Migraciones, posicionamos una agenda electoral para los migrantes. Fue la primera vez que con fuerza, y puedo buscar esa agenda que por ahí la debo de tener, y mi amiga y colega que en paz descanse, Marta Cranchon, era una de las voceras de esta campaña que hicimos, para reconocer, entre otros, el derecho de los nicaragüenses a votar en el exterior. Pero el tema fue demasiado politizado, también se aspiraba a la cedulación de nicaragüenses fuera, porque la cédula se había vuelto una suerte de requisito para regularizarte, sobre todo acá en Costa Rica, y si no lo tenías no lo podías hacer. Entonces, a finales de la década se optó por que Costa Rica aceptara una suerte de carnet consular, que lo emitía el consulado, de hecho, pero nunca aceptaron la cedulación en el exterior, a pesar de que la ley de identidad ciudadana lo contempla, pero no fue posible. Y ya para el 2008-2016 fue interesante este periodo, y fue el año en el que quizás más fuerte estuve trabajando, e incluso apoyé todos estos procesos de ley que pueden ver aquí, que sí aprobaron leyes súper buenas, súper integrales. Por ejemplo, la ley de protección de refugiados, que era en su momento, cuando se aprobó en el 2008, era pionera en la región. Todo el mundo hablaba de esta ley como referente, sobre todo por el proceso de Cartagena más 20, que amplía las categorías o los requisitos para ser un solicitante. En el 2011 se modernizó la Ley General de Migración y Extranjería, porque lo que teníamos hasta entonces eran leyes de inmigración y de extranjería separadas, que eran del 93. Entonces se logró
Y algo interesante de esta ley es que crea el Consejo Nacional de Migración y Extranjería como órgano asesor de la presidencia en temas de política migratoria. Y además lo conforman una serie de instituciones que, como está escrito en el papel, es genial y maravilloso. La cosa es que ese consejo nunca funcionó. Lo que les mencionaba, el tema del registro consular, hasta el 2016, con las reformas y adiciones al decreto 7198, que es la que reforma el reglamento de la ley 290, miren que estamos en el 2016. Es como todo este camino andado que ustedes ven del 90 al 2006, lo hubiésemos echado para atrás y hubiésemos vuelto a lo que estaba pasando en los 80. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de protección consular había un anteproyecto de ley para protección a los nacionales, que dicho sea de paso, Nicaragua es el único país que no tiene este tipo de ley en la región, porque los demás países sí lo tienen, que son leyes que buscan justamente este tema de trabajar más en términos de protección a nicaragüenses fuera, pero también potenciar los vínculos con la diáspora. Más bien le quitaron las competencias a la Cancillería en temas de protección consular y regresaron esas competencias al Ministerio de Gobernación. Es decir, como era justo antes de los 80. Entonces ahí hubo un retroceso importante y significativo. Tipos de instituciones de las diásporas. Esto los ponía un poco como ejemplo. Hay países en los que eso está a un nivel de ministerio, o otros como en El Salvador, por ejemplo, que tienen ahí está el viceministerio para salvadoreños en el exterior, tienen todo el programa de Bienvenido a Casa. También hay instancias que trabajan a otros niveles de gobierno, otras oficinas locales, las redes consulares, y también hay instancias públicos-privadas. Para nuestro caso, en nuestra experiencia reciente, no hay ninguna instancia similar, y cuando se quiso promover, más bien resultó en una suerte de retroceso, porque como les decía, el tema de consular pasó otra vez a competencias del Ministerio de Gobernación. Y bueno, aquí entonces, ¿cuál es la experiencia organizativa de la diáspora nicaragüense? Como lo mencionábamos al principio, realmente es una diáspora relativamente dispersa y desunida, y esto lo dice Manuel Orozco, justo el que va a moderar el foro que nos compartió Adolfo. Él es el que más ha estudiado un poco el tema de la diáspora nicaragüense. De hecho, él es nicaragüense. Creo que él es de la diáspora que salió en los 70, 80. Y bueno, lo que él señala es que, y esto lo dijo en el 2008, y yo creo que sigue siendo vigente, son diásporas que se organizan o se articulan en torno a un partido político, o porque se realizan hacer apoyo o filantropía, o asociaciones de migrantes u organizaciones de migrantes que trabajan en temas de derechos humanos, sobre todo en temas de regularización migratoria, etcétera. Aquí me gustaría darle la palabra a Valeria por si quiere ella agregar un poco de su experiencia con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos. Bueno, yo creo que la diáspora nicaragüense en Estados Unidos ha sido una comunidad abandonada no solo por el gobierno, de hecho la diáspora en general en todos los países ha sido no solo abandonada por el gobierno, sino por los partidos, la sociedad civil, los mismos nicaragüenses. Aunque se han unido diferentes y se han creado diferentes grupos de comunidades transicionales nicaragüenses en diferentes partes del mundo, no han tenido un resultado, o sea, los resultados han sido limitados. Y yo creo que la razón por la que los resultados han sido limitados es porque se sigue ejerciendo la misma cultura política y la falta de integración. Desde los Estados Unidos, pues, no tenemos un grupo que cause incidencia, que nos represente como comunidad, perdón, y que hable sobre temas importantes. Y cuando hablo de temas importantes es no solo de la situación que sucede en Nicaragua, sino también de la situación de los cuales los nicaragüenses pasan aquí. O sea, no sabemos qué pasan, qué sufren, qué sienten, qué necesitan. Y cuando hablo de temas generales, no se habla de derechos humanos, de derechos reproductivos, de inmigración, no se habla de educación. Estos grupos no hablan acerca de esos temas, ni tampoco hay un espacio de incidencia donde podamos abordar estos temas y donde se pueda conectar con el nicaragüense a pie, por así decirlo, y quizás suena fuera de contexto. Pero creo que estos grupos carecen de integración, o sea, no logran conectar con un segmento de la población nicaragüense por eso mismo, porque no abordan temas que pueden ser de realmente importancia al nicaragüense de aquí, tanto como al nicaragüense de allá.
porque también no podemos obviar que también existen nicaragüenses que están intentando resolver su problemática aquí. Aunque existen acciones y grupos que organizan para cabildear, creo que no hay seguimiento porque no existe la visión a largo plazo, pero sobre todo lo que antes ya se había abordado, o sea, no existe la vieja cultura política, no hay integración, no hay un apoyo no solo de la sociedad civil, no hay un apoyo de los partidos, no hay apoyo ni siquiera de los mismos nicaragüenses, pues no hay una sociedad conjunta integrada en sí. También no podemos obviar que hay nicaragüenses que tienen estatus, o sea, que tienen estatus, sin estatus, hay nicaragüenses ciudadanos, con TPS, con NATCA, y no se ha integrado en general a la comunidad en sí para que pueda trabajar. Desde mi punto de vista, yo creo que se puede trabajar, que la comunidad podría trabajar no solo desde resolver los problemas de Nicaragua, sino resolver los problemas aquí. O sea, trabajar como una línea en conjunto. Pero lamentablemente, pues, aunque han habido muchos grupos, se ha obviado, como vuelvo a decir, el nicaragüense a pie. Es decir, que las organizaciones se han organizado, como ya lo planteaba Henry, bajo una agenda, pero no ha habido un seguimiento. Un seguimiento para esto. Y Henry nos va a hablar un poco de algunas ideas que podemos ir, de algunas ideas que podemos ir haciendo sobre cómo podemos ir creando incidencia y mejorar. Pero yo creo que, o sea, desde el punto de Estados Unidos falta eso, falta poder integrarse, o sea, poder tener una comunidad más integrada, y eso significa educar a la comunidad, crear espacios, crear talleres, poder involucrar y preguntarle a la comunidad nicaragüense qué, o sea, qué necesita, qué pasa. No tenemos una agenda una agenda para presentar hacia los nuevos gobiernos de Estados Unidos. Tampoco tenemos una agenda para presentar hacia los políticos que vienen de Nicaragua hacia Estados Unidos a pedir apoyo económico, apoyo u otra clase de apoyo. Tampoco las sociedades civiles, pues, tienen programas o planes para poder trabajar con la comunidad. Entonces, yo pienso que se habla mucho de Nicaragua y se ha hecho mucho en otros sectores, pero se ha obviado la problemática no solo tanto internacional, sino nacional. Así que Hedy nos va a hablar acerca de algunas oportunidades y desafíos que tenemos. Sí, gracias Valeria. También agregar a esto, pensando en la diáspora en Costa Rica, los principales destinos de la migración nicaragüense son Costa Rica y Estados Unidos. Aquí, cuando la crisis del 2018, y bueno, por las relaciones históricas, fronterizas que tenemos con Costa Rica, muchas de las organizaciones, sobre todo personas que habían llegado aquí en la década de los 90, que ya más o menos están asentadas, algunas cuentan incluso ya con su residencia, algunas incluso se han naturalizado, no estaban tan inmersas en lo que estaba pasando en Nicaragua en el 2018, algunas creo que ni terminaban de comprender lo que pasaba, otras sí, activamente, sobre todo eran asociaciones de migrantes que estuvieron acogiendo a solicitantes de refugio, canalizando la ayuda de agencias como el ACNUR u otras, o dando asesoría legal también. Y bueno, sí, también se tejió como una red de apoyo humanitario, sobre todo para los momentos más críticos donde la gente salía. Luego de eso, lo que se maneja aquí, y es como una tarea pendiente de mi lado como investigadora, es poder mapear realmente las expresiones organizativas que han surgido a raíz del 2018, muchas de estas en torno a la articulación, ya sea en espacios de la UNAR, de la Alianza Cívica, pero sobre todo pensando en esa salida de la crisis. Y un tema que quizás no mencioné, pero viene ahora justo en los de los desafíos, es, y creo que Carlos lo mencionaba el otro día cuando conversábamos de intentar organizar centros culturales nicaragüenses en donde la diáspora PPC estamos. Entonces, ¿qué sucede? Y tiene que ver un poco con lo que también Adolfo nos estaba compartiendo hace un momento. Mientras la gente no tenga garantizado su alimentación, en este caso como migrantes o recién llegados, también tener un estatus legal,
que te permita trabajar, es difícil que las personas se puedan, digamos, articular en otro tipo de espacio o de incidencia. Y es complejo porque uno de los elementos claves para poder articular las diásporas con los países de origen es la confianza, y justamente eso es lo que no hay. No solo de las diásporas con el gobierno de origen, sino entre las mismas organizaciones de las diásporas, ¿no? Y es un poco lo que quería presentarles en la siguiente diapositiva. Son algunas ideas reflexionando que teníamos con Valeria sobre cosas que podemos ver como oportunidades o como desafíos. Por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo, que yo les esbocé brevemente cómo lo han contemplado algunos, ¿verdad? Pero que en la práctica no se han implementado. Desde el programa de PPC y en alianza con otras redes hemos estado trabajando, y eso lo ha liderado también un poco Carlos y Adolfo, el tema de contar con un programa, ¿no? Yo creo que va a ser importante poder retomar en esta propuesta que estamos trabajando el tema de la diáspora en estas lógicas de cómo podemos construir esa agenda país, esa agenda nación. El tema del retorno de talentos, aquí es como doble el reto porque no es solamente recuperar, ya sabemos que el bono demográfico de Nicaragua no fue aprovechado, que tenemos un deterioro en la educación, que los jóvenes cada vez lo tienen más complejo. Entonces sí es importante pensar en el mediano y largo plazo, en volver a algunos le llaman fuga de cerebro, el retorno de talento. Y por ahí quisiera señalar que no solamente hablar de estas personas que tienen una cualificación alta, sino también incluso los obreros, los jornaleros, toda esa mano de obra que al final del día el país va a necesitar. La crisis política ha propiciado el surgimiento y resurgimiento de algunas expresiones organizativas de la diáspora nica, ¿no? Han sido claves en posicionar y en cabildear. El tema es, como decía Valeria, que no necesariamente en torno a una agenda articulada y consensuada, sino que van también siguiendo un poco el vaivén de lo que pasa al interior del país. Yo siempre digo que la migración es como una suerte de cortina que devela esa realidad con la que traemos, ¿no? O la que cargamos. La consolidación de la diáspora nicaragüense en los países de destino. Esto va a pasar por que las diásporas, digamos, que tienen más tiempo de estar fuera, realmente quieran articularse y coordinarse con estas nuevas poblaciones migrantes que están más bien necesitando regularizarse. Incluso hay quienes, aquí en Costa Rica la situación de los refugiados es crítica en términos de acceso a alimentos, trabajo, vivienda, ¿no? Y cómo podemos pensar realmente acciones colectivas transnacionales. Y eso implicaría romper con esa dicotomía de que yo soy mejor nicaragüense, o soy una mejor nicaragüense porque yo aguanté y aquí me quedé y no me fui de mi país. Porque hay una suerte de valoración, ¿no? De juzgar también a quien se fue, y hasta en algunos casos de señalarlo como que traicionó a la patria. Hay todos esos sentimientos basados en esa lógica de la ciudadanía Estado-Nación, y no es realmente de mirarnos como redes transnacionales y que podemos construir el desarrollo del país conjuntamente. Y también detrás de estos exilios está la lógica del vencido y el vencedor. Quienes se fueron son los vencidos y los que se quedaron gobernando o liderando son los vencedores. Entonces, tiene que ver con ese discurso polarizante que también vemos en el análisis del contexto, que tampoco ayuda a que estas diásporas puedan cohesionarse, y por tanto la desconfianza lo que hace más bien es crecer. Como ya saben, desde PPC hemos debatido bastante sobre el tema de la cultura política, y hemos hecho esta distinción entre esa vieja cultura política, que es lo que nos tiene hoy, donde nos tiene, con una mirada muy utilitaria de esa diáspora, con cero legitimidad, poca participación y más bien excluyente, que es un poco lo que nos comentaba Valeria, que no hay una agenda conjunta de la diáspora. ¿Cómo recuperamos la confianza? Ese es un gran tema. Yo misma acá no me articulo mucho en otros espacios porque primero necesito como conocer más a la gente y saber los espacios seguros donde uno se puede articular y que vamos a poder construir agendas comunes, ¿no? Esto es lo que mencionaba de neutralizar estos discursos polarizantes y las tensiones que hay entre los que se fueron y los que se quedaron, ¿no? Creo que eso tampoco ayuda un poco, no ayuda mucho, que digamos, a esta construcción y mirada de esa ciudadanía transnacional o de esas acciones colectivas transnacionales. Y ya para ir cerrando, algunas áreas de trabajo en las que se podríamos pensar, ya sea para retomarlas en el programa o para acciones concretas con aliados o con organizaciones que también están en el exterior y que están interesados en consolidar el trabajo de la diáspora, es uno, identificar estos perfiles, quiénes son, qué interés tienen,
creo que hemos perdido oportunidades de, como en muchas otras áreas en Nicaragua, realmente de tener experiencias similares o adecuadas obviamente a nuestra realidad, como por ejemplo lo ha hecho México o lo ha hecho El Salvador en la región. Con sus dificultades también, pero que tienen un camino andado. Mapear también a las organizaciones de las diásporas nicaragüenses, creo que eso es algo que podríamos pensar en trabajarlo, buscar alguna metodología para que no sea un ejercicio tan extenso, pero que nos permita tener en el radar potenciales aliados en esta idea de construir una agenda transnacional. La diáspora en las estrategias y planes de desarrollo en distintos ámbitos, ¿no? Culturales, financieros, comerciales, el tema del retorno de talento, el retorno de la población refugiada, por ejemplo, y el tema de ciudadanía activa y nacionalidad, es decir, cómo logramos de nuevo esa agenda que en el 2006, en su momento con las organizaciones civiles posicionamos, de una agenda política, de una agenda de la participación política de la diáspora nicaragüense. Como en la mayoría de los países, las legislaciones, el ejercicio ciudadano está muy vinculado a que si sos nacional o no, ciertamente hay algunas limitaciones para ejercicios políticos en los países, digamos. Incluso a los nicaragüenses que pasan demasiado tiempo fuera tampoco pueden participar en procesos electorales, digamos, ni como, no tanto como votantes, sino como para ser electos. Pero en algunos países hay experiencias de todo lo contrario. Es tanto el aporte que esas diásporas han realizado a sus países que aún estando afuera hasta se pueden postular o pueden tener un liderazgo más importante en la toma de decisiones locales. El derecho al voto en el exterior, una agenda pendiente. En la región hay varios países que sí lo contemplan, Nicaragua no. El tema de ciencia y tecnología, que está muy vinculado al tema también de retorno de talento. Creo que la CONICIT en Nicaragua alguna vez intentó trabajar este tema, no sé si lograron algo concreto y algo fundamental, pero que es bien complejo en el contexto político que nos encontramos, es todo el tema de protección consular y regularización, que frente a esta crisis política es como uno de los eslabones más débiles para que muchas personas nicaragüenses recientemente exiliadas, sobre todo, puedan acceder a este tipo de protección o de servicios que los estados deben de proveer a través de sus representaciones consulares. Ya para cerrar, les comparto un poema que lo escribió una mujer migrante, su nombre de poeta es Alborada. Ella es de las mujeres que emigró en la década de los 90 con toda su familia y ella dice, soy una mujer migrante, soy la mujer caminante, la de largas jornadas, la de piel arrugada, soy esa mujer sufrida que lucha frente a la vida, la que cuida con gran celo y evita desconsuelo. Y esta parte que es la que más me gusta, dice, quizás mi máximo anhelo es regresar a mi pueblo en donde dejé a mi gente. Esta señora migró en la década de los 90, ¿de cuánto tiempo hablamos? Y sigue en ella el anhelo de regresar. Pero detrás de ese anhelo de regresar también está el miedo a que sea vista como fracasada. Imagínate cómo funciona en el imaginario de la gente toda esta lógica de que si te fuiste sos mal nicaragüense, que ella siente que regresar va a ser como un fracaso y por eso al final del día prefiere no regresar y sigue acá, ¿no? Es una mujer migrante acá en Costa Rica que vive en la Carpio. Bueno, ahí me quedaría y le agradezco mucho a Valeria también por apoyarme en la presentación y pues el micrófono es de ustedes para comentar, compartir, ampliar como ustedes lo estimen conveniente. Cambio. Creo que tenemos una pregunta de Adolfo. Sí, es una pregunta, comentario más bien. Bueno, pregunta y comentario. Eh, es que mientras estaba oyendo la tipificación de la diáspora nicaragüense, yo iba pensando en mis experiencias en relación a la diáspora que conozco de Honduras, de El Salvador y algunas del lado de Guatemala. Ve, y una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que en Nicaragua nosotros, no sé ahora las nuevas generaciones, pero cuando yo era chavalo, hace un montón, decir de viaje significaba decir algo definitivo. Es decir, el vaso se quebró de viaje. Y ustedes terminaron de viaje. Es decir, la palabra de viaje se acuñó para decir o señalar de algo
que no tenía retorno. Ve, y de una manera u otra, yo creo que eso está en la naturaleza de la migración nicaragüense. Yo, los casos que conocí en El Salvador es escandaloso el tema de la migración, igual que en Honduras y Guatemala, pero cuando uno va al interior de los países, uno ve las casas de los migrantes, uno sabe dónde hay migrantes o no, no solamente por la composición de la población, sino porque hay construcciones de la gente que dice que va a regresar, después no regresan, pues, pero el imaginario de la gente es que va a regresar. Yo la sensación que tengo en general es que los nicaragüenses que se van tienden a irse de viaje. Es decir, yo he estado hablando con la gente aquí, es verdad. Es decir, muchas de las organizaciones que son beligerantes en la diáspora son muy vinculados a partidos políticos, sobre todo al MRS, ¿verdad? O en sus variantes de MRS o de este tipo de grupos. Eh, pero en general hay una predisposición a no volver. Ve, inclusive yo he estado hablando, ahora que he estado dando esta ronda, he estado hablando con migrantes de diferentes naturalezas, ve, de los últimos 40 años, unos otros, por aquí, por allá, uno de 20, uno de 10, uno de 5. Y en general, inclusive gente nueva, o sea, nueva, o sea, acaban de tener que salir corriendo hace un año y medio, tal vez porque fueron y les volaron balas en sus casas. Ellos ya están pensando en no volver. Ve, por ejemplo, toda esa institucionalidad que mostraste, Heidi, que hay en Centroamérica, yo conocí porque yo estuve dialogando con la gente del Viceministerio de Migración de El Salvador, con programas, paquetes enteros, sistemas consulares de protección y todo. Y el hecho que no existe en Nicaragua a mí me hace pensar que es justamente porque los migrantes somos literalmente expulsados. Ve, expulsados y sancionados a no volver. Así de simple. Y las cosas están hechas para que no volvás, porque fuiste excluido. Ve, entonces, por eso no hay ningún mecanismo. En El Salvador hay enormes esfuerzos. Yo conozco esfuerzos de crear cadenas de valor entre los lugares de destino de los migrantes y los lugares de origen de los migrantes. Yo conocí 2, 3 experiencias impresionantes. La FAO en Nicaragua entre 2004 y entre 2003 y 2005 hizo un esfuerzo enorme por cabildear para crear estas cadenas de valor de coinversión entre los lugares de origen y de destino en la migración, y cayó en saco roto. Y cayó en saco roto porque ni encontró resonancia en el gobierno, en este caso de Bolaño, ni en ningún partido político, pero tampoco encontró resonancia en la comunidad migrante. Es decir, hay algo en la naturaleza de la migración nicaragüense vinculado al tema de exclusión que hace tremendamente difícil trabajar. Más allá que, como se lo colocó Valeria, hay una traslocación de la cultura política nicaragüense y organizativa nicaragüense en esta diáspora. Es decir, aquí vos intentas hablar con la gente y te acusan de liberal, de sandinista, de MRS, de cualquier cosa, y te excluyen.
¿Ve? Entonces, ¿cómo trabajar en esas condiciones? O sea, porque yo siento que la propuesta de Carlos digamos, de crear una diplomacia cultural, yo inclusive la veo más allá. Yo la veo crear cadenas de valor entre la diáspora aquí y en la situación de origen, pero no veo asidero cultural. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? Yo, bueno, Eh, aló, levanto la yo mano te- y pido en la otra. Dale, 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 Carlos. dale, que yo no tengo manito, puse la cosita verde. Dos cositas. Una, que no sentí que habláramos de exilio, que es que yo creo que de ahí viene el problema que plantea Adolfo. El exilio era una condena que implicaba expatriación y nosotros hemos tendido a usar mucho esa palabra y yo creo que tiene que ver con ese concepto, ¿verdad? Nos autoexpatriamos o nos expatrian de alguna forma, ¿verdad? Nos expatrian, no sé cuál será el término correcto. Entonces, es esa exclusión del país, ¿no? La sociedad los excluye, ellos se autoexcluyen y entonces se da ese fenómeno de desligarse. Y por ahí va la propuesta de que nosotros comencemos a trabajar en el tema de esos acercamientos. Y sí, Adolfo, yo pienso que tiene que ver con no solamente lo cultural. Lo cultural es un leitmotiv, pero por supuesto que la idea más allá de eso, decíamos, ¿verdad? Centros culturales que permitan incluso generar empleos a los nicas que están allá, bares donde vendas el café nica, la comida nica. Es una cosa que se puede ir trabajando, pues, y que la vamos a ir trabajando. Lo que le quería preguntar a Heidi como segundo punto mío es, ella me mencionó cuando platicábamos sobre esta presentación, de que en el plan de desarrollo de Bolaños había algún segmento que ella recordaba relacionado con la diáspora y no escuché que lo mencionara, a ver si tal vez se le escapó o no hay nada concreto, pues no sé. Gracias. Sí, contesto rápidamente. Sí, sí, el gobierno de Bolaños lo incluía. El gobierno de Bolaños hablaba de crear polos de desarrollo para uno mitigar, digamos, esta fuga de mano de obra migrante, ¿verdad? Y luego también de tomar en cuenta la diáspora, justamente un poco lo que mencionaba Adolfo, en potenciar la inversión de las remesas, en también potenciar la inversión en otros sectores comerciales. En el caso del gobierno actual, sí lo ha mencionado al menos en dos de los planes de desarrollo. Uno muy vinculado a reconocer a la diáspora como agentes de desarrollo, pero sin acciones concretas de qué es exactamente lo que va a hacer. Y en otro de los ejes de desarrollo lo contempló más que todo en la parte de protección consular. Pero muy por encima, Carlos, y sin ningún contenido. Hay una experiencia, puedo rastrearlas y pasarles los documentos si gustan con más calma. También la CONICYT intentó trabajar un programa sobre retorno de talento vinculado al tema de ciencias y tecnología, que me parece a mí que los puedo mapear para que los revisemos, si se pueden retomar algo de ahí y ver qué podemos incluir en nuestro programa, por ejemplo. Pero experiencias así prácticas como las que ya mencioné yo y también justo Adolfo nos daba ejemplos que existen, por ejemplo, México, El Salvador, negativo. O sea, en todos los países de la región eh, existe una ley especial que habla sobre las diásporas, en dos lógicas. Uno, brindar mayor protección a los connacionales fuera, y en segundo momento, potenciar los vínculos con esa diáspora que ya salió hace muchos años. Por eso que El Salvador tiene su programa Bienvenido a Casa, incluso tienen también programas de retorno de talentos, pero que nuestra experiencia ha quedado muy mínimamente posado en los planes nacionales de desarrollo. Déjenme buscar mis notas y mis archivos viejitos y se los comparto con todo gusto. Cambio. Jordi, tiene la palabra. Bien, gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Bueno, yo comentarios más que todo, que me interesó mucho, me gustó mucho también el concepto de ciudadanía transnacional. Eh, Ahora, el transnacional uno normalmente lo relaciona con el capital o la mercancía, pero me parece que, como decía un poco también Adolfo, lo del el asidero cultural, a mí me da la impresión de que a nivel legal, en el papel,
todo está como muy bien pensado y se pueden avanzar muchas cosas, ¿no? Y es importante también avanzarlo, pero creo que culturalmente estamos en un momento incluso de cambio bastante fuerte con el tema de los Estados-nación y están creando también reacciones. Creo que es evidente las reacciones nacionalistas en Estados Unidos, en Europa, no sé en Costa Rica, no sé si hay partidos políticos de extrema derecha planteando agendas nacionalistas y xenofóbicas, pero digamos que eso es una realidad cultural que también es necesario tenerla en cuenta. Y que también me parece que el mismo análisis que se puede hacer a la participación ciudadana incluso el estatus de ciudadano a nivel interno también se puede hacer a nivel internacional. Es decir, no todas las personas somos ciudadanas dentro de este país, mucho menos ahora, pues, pero sabemos, por ejemplo, que las personas pobres, los indígenas, la gente que vive en las periferias de las ciudades y todo eso, son cada vez menos ciudadanos. Creo que hay un autor italiano que tiene un concepto, creo que se llama nula vida, el concepto que usa para esta especie de ser humano desprotegido, deshumanizado incluso, ¿no? Que puede ser incluso descartable y no participa, digamos, de la vida del Estado, pues. Entonces, me parece que igual se puede aplicar a nivel internacional. No todos los inmigrantes son iguales. Hay personas que tienen educación, hay personas que tienen redes de apoyo cuando llegan, etcétera, que les da otras herramientas, ¿no? Otras posibilidades y también posibilidades de ejercer su participación política, ¿no? Que eso me parece genial, la verdad, y me parece que sería un camino bastante productivo por el que podríamos ir, que es esto de que porque te vayas del país, no dejas de ser un ciudadano de este país y también sos ciudadano del país donde estás, ¿no? Porque también yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, Valeria, que ya tiene muchísimos años de vivir en Estados Unidos, que incluso participa en la política nacional de Estados Unidos y está, o sea, es súper válido y también puede participar en la política nuestra. Entonces, ahí pueden jugar un papel interesante los partidos políticos como nosotros, que queremos replantear las cosas bastante, que haya membresía extranacional y con todo, con plenitud de derechos, ¿no? De participación y de todo tipo. Y eso, ¿no? O sea, creo que por ahí, bueno, el tema cultural me parece que es una puerta de entrada, me parece que además eh, el tema cultural puede lograr vencer esto que decía Heidi, de las polarizaciones, de la cultura política de la exclusión, acercar a la gente, hacer redes, ¿no? Y eso puede llevar no sabemos, ¿no? Puede llevar a muchas cosas interesantes. Eh, y que me ha parecido también que, digamos, como en el análisis, la diáspora nica en Estados Unidos y en Costa Rica, pero creo que sobre todo en Estados Unidos, a raíz del 2018 se ha mostrado sumamente solidaria económicamente, creo que han apoyado mucho. Ahora el gobierno con estas leyes de extranjeros como que rompe también eso. O sea, solo falta que legalicen las remesas, pero no les conviene, entonces no lo van a hacer. Pero, digamos, como que también tratan de romper esos vínculos con estas leyes y, y, y no recalcar eso, ¿no? Porque que esa relación tiene que ser de ida y vuelta también, porque no podemos solo simplemente decir a la gente del exterior, apóyennos, hagan redes de apoyo, ayúdennos aquí adentro, vayan a Washington, vayan a las embajadas a hacer presión y no incluirlas también en las decisiones y en la participación en general pues, de las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo levantar la manito, pero quiero agregar algo. Yo creo, muchachos, que se está viendo un punto importante cuando se habla de los cambios en Nicaragua y también los cambios aquí hablando de Estados Unidos.
No podemos obviar también que las situaciones políticas o lo que se vive dentro de Estados Unidos también le afecta a los nicaragüenses aquí. Y hay nicaragüenses que pueden crear incidencia también, hacer presión aquí para poder ayudar al gobierno de allá o viceversa, para poder cambiar las políticas migratorias para los que vienen llegando de Nicaragua. Entonces yo creo que hay que tanto como la política internacional, o sea, como la política nicaragüense, como la política estadounidense tiene una relación y tiene una línea de trabajo en conjunta. Creo que no se ha trabajado de esa manera y estoy de acuerdo cuando se hablaba de las casas culturales. Creo que los nicaragüenses no tienen un espacio primero para poder hablar sobre esos temas y de hecho tampoco tienen un espacio para poder, o sea, para poder capacitarlos, no solo hablar de, ok, te vamos a dar trabajo, esto es, o sea, información básica, sino que los nicaragüenses también que vengan llegando conozcan sus derechos. En los centros de detención se violan derechos humanos. Hace poco hubo un informe de que 5.000 casos, 5.000 casos de asilo fueron negados y fue porque no tuvieron el chance de poder tener, pues, una asesoría legal como debería de ser. Los nicaragüenses también que están en los centros de detención, que llevan 1 año, 2 años. O sea, tener un centro también donde podamos apoyar y capacitar a estos nicaragüenses que vienen llegando, que conozcan sus derechos, qué hacer si inmigración toca tu puerta. O sea, ¿qué vas a hacer? Abrir la puerta, que no puedes abrirla, entre otros temas que también creo que si podemos lograr enlazar esa parte, esa parte de los nicaragüenses, tanto los cambios de Nicaragua con los cambios de aquí, creo que podemos tener una buena segmentación de nicaragüenses que no solo van a apoyar los cambios aquí, sino los cambios allá. También hay nicaragüenses que votan, que pueden crear, de hecho, incidencia en sus propios distritos y pueden poner gente que apoya estas pólizas migratorias. Pero eso es desde mi percepción. Yo creo que no podemos obviar eso, o sea, que no solo los cambios de Nicaragua son importantes, sino también los cambios aquí en Estados Unidos y que tienen una relación y una correlación de línea de trabajo, o sea, se enlazan así, porque, por ejemplo, ahorita los del TPS, pues, o sea, el TPS se le vence a los nicaragüenses en octubre. En octubre se vence y son 5.000 familias que son portadoras del TPS, que pueden ser deportadas hacia Nicaragua y Nicaragua no cuenta con una garantía, o sea, no cuenta con la posibilidad de poder recibirlo. Y de hecho, estas familias acoplarse a un sistema de Nicaragua donde han vivido toda su vida aquí desde el 99, cuando se aprobó por el huracán Mitch. Entonces, si lo ven desde ese punto, también es ir trabajando en eso, es no solo ir ganando tiempo aquí, sino ir creando una transformación allá, ir trabajando en una base en conjunto, porque ¿qué pasaría si se lograra expandir el TPS de aquí a 2 años? Pues, o sea, es ganar tiempo. Se expande hace 2 años, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar de aquí a 2 años? Que tanto aquí los nicaragüenses tienen que seguir empujando hacia el TPS en cuanto a políticas migratorias y tanto allá ustedes también tienen que seguir creando incidencia, es decir, que haya un factor de seguridad para que estas personas, en caso de que no se logre nada aquí, o sea, puedan regresar. Yo más que todo quería dar ese comentario porque creo que sí se habla mucho de Nicaragua y de la situación y es importante, pero creo que estamos olvidando conectar eso, o sea, conectar ese índice de relación que tienen ambas cosas en conjunto. Nos estamos conectando, ok, estos nicaragüenses están aquí, cuando lleguen a Nicaragua, ¿qué vamos a hacer? Por eso creo que es importante que trabajemos en línea con Nicaragua y con aquí, para que ustedes desde allá vayan creando espacio de seguridad, o sea, que vayan creando incidencia política, se hablaba de otras cosas, o sea, de ir creando incidencia política, educando a la gente, viendo una propuesta de PPC en general y lo mismo aquí. O sea, no sé si alguien más tiene algo más que agregar o Carlos.
Sí, yo creo que vamos redondeando, ¿verdad? Ya la actividad. Agradecerle muchísimo a Heidi por el esfuerzo. Creo que ha sido un trabajo muy bien hecho. Estamos grabándolo y vamos a sacar bastantes cosas interesantes de aquí para seguir trabajando y discutiendo. Decirle pues a los amigos que nos están visitando y a los miembros del PPC que no están al tanto de tantas discusiones que tenemos como relaciones internacionales recientemente creados como comisión. Estamos trabajando y precisamente este trabajo, valga la redundancia, de Heidi va en esa línea. Estamos trabajando nosotros en una línea de pensamiento alrededor de la diplomacia popular, que es un concepto que tuvo su origen allá en la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Que era como una especie de mecanismo de defensa de los países enfrentados y de defensa y de ataque, ¿verdad? Y contempla esto que decía Valeria y que hemos ido reflexionando hoy, ser incidentes donde estamos, ¿verdad? Y para incidir en las políticas internas de ese país hacia nuestro país y hacia la relación con nuestros connacionales, y que las personas que estén afuera pues puedan ser incidentes en lo que pasa aquí adentro. Y me encanta el concepto que nos introduce Adolfo de las responsabilidades compartidas, porque desgraciadamente, y creo que también está arraigado en la cultura política nicaragüense, cuando hablamos de derechos somos zambenga. O sea, queremos votar, queremos que nos protejan, queremos que no nos cobren por las remesas, pero y la responsabilidad que eso como ciudadano vas a adquirir, o sea, me encanta, pues, y tal vez comentar ya yo para cerrar que el concepto este de ciudadanía transnacional suena bonito y muchos jóvenes yo he escuchado a lo largo de varios años ya viven con la idea de que las fronteras no existen o no deberían de existir. Y el problema es que existen, pero existen para las personas y no para el dinero. Entonces, esa idea hay que manejarla muy, muy bien y trabajarla bastante para que no se convierta en un arma en contra de nosotros, ¿verdad? Porque es lo que ha pasado con la globalización. Y ese es un problema no solo para los estados pequeños, incluso los grandes estados europeos enfrentan problemas para controlar, digamos, imponer a esos grandes capitales que generan enormes ganancias, ¿verdad? A nivel global, sin ningún retorno para nadie, porque ahí sí hay libertad absoluta, ¿verdad? Entonces, bueno, cierro agradeciéndole nuevamente a Heidi y a quienes han estado presentes y por ahí. Gracias. Heidi Gracias, tiene la bien. palabra. Sí, podemos, siento yo que es como un primer acercamiento al tema, podemos profundizar en esto que mencionaban sobre el tema de la corresponsabilidad, incluso el mismo marco, el instrumento de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes, ese es uno de los principios que dice, aquí hay corresponsabilidad, y no solamente del país de origen y destino, sino también del país que es tránsito también. Entonces, sí, y sobre esta última idea, y Ferti lo remarcó, ¿no? Justamente reivindicar el ejercicio de ser ciudadano desde esa mirada transnacional te posiciona como sujeto de derecho, obviamente también de deberes, porque no puede ser que una frontera sea la excusa para violentar derechos, por así, o negar derechos. Pero bien, podemos seguir profundizando y de mi lado más bien agradecerles por el espacio y espero les haya sido útil las reflexiones que Valeria y yo les propusimos. Cambio. Bueno, creo que Heidi tiene la palabra y con eso cerramos. Sí, solo un comentario. Estaba leyendo hace poco sobre la crisis de la universidad en la globalización y algo que planteaba de Sousa, el autor, era que la globalización es un hecho y todas estas dinámicas son un hecho y que no se trata de cerrarse en los países y las naciones, sino que más bien es de proponer una nueva mundialización o una nueva globalización de otro tipo de redes, ¿no? Entre ellas hablaba, pues, en el caso de las universidades, de apoyo y de intercambio de conocimiento. Entonces yo creo que esa idea de una globalización creo que me suena que podría calar mucho. Y en este tema de la ciudadanía, a mí sinceramente me parece muy nuevo, lo estoy escuchando ahorita y me parece que puede dar mucho. Es súper interesante.
Gracias también. Bueno, entonces vamos Y- cerrando. Sí. ¿Cierto? No, gracias también a los invitados que pudieron estar. Y vamos a enviar esto en audio. Creo que podemos hacer un podcast. Pero bueno, eso lo vemos después. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Creo que vamos cerrando. Gracias, Eti, por tu colaboración. Gracias a los presentes. Hasta luego, buenas tardes, cuídense. Chao.